Yo de verdad me gustaría que ese deseo que tú tienes se hiciera realidad, la verdad. No es por mí, no es por la amistad, sino porque realmente el público también lo desea. Sí, no yo creo que sí, tenemos que hablar ahora mismo de un tema social que es evidente, el gobierno. Sí. La situación en que nos encontramos. Creo recordar así por encima el 12 de abril, cuando el presidente de gobierno en el comité de su partido federal, federal del partido, anuncia la no presencia o la no entrada en las elecciones, en las próximas elecciones. ¿Qué te parece, Carlos? La verdad es que me sorprendió mucho porque tenía idea de que haría el anuncio quizá más tarde, pero viendo cuál ha sido la reacción y cómo se mueven los elementos que tienen que ver con las próximas elecciones municipales y autonómicas y las próximas generales el año que viene, me da la sensación de que ha sido un movimiento que, según él dice, es algo que ya tenía pensado hacer y que estaba dentro de su idea de cuánto tiempo tiene que permanecer un político en el poder. Y la cuestión es ver cómo se reacciona, no ante la decisión de Rodríguez Zapatero de no presentarse a las elecciones, sino ver cuál es el candidato para las próximas generales y cómo se puede afrontar una situación realmente crítica en lo económico, menos afortunadamente en lo social, pero que si hay que hacer más recortes también nos vamos a ver un poco más apretados, y ver si realmente somos capaces de hacer que sigamos adelante en las mejores condiciones, ¿no? Evitando por todos los medios que haya una llegada de otro partido que no sea el que ahora mismo está en el gobierno. Sí, a colación de eso se me viene a la cabeza CiU, lo que ha pasado en Cataluña, ¿sabes? Sí. El recorte en sanidad que ha habido tan tremendo. Sí. Si yo tengo que hacerme diálisis en Cataluña, no puedo hacerme, como bien sabes, la diálisis a Cataluña y me tengo que ir a otra comunidad a hacerme la diálisis. Pongo un ejemplo, que a lo mejor no viene a cuento, pero los recortes de la derecha son tremendos. Claro. Sería un paso atrás. Nos hemos quejado de los recortes que hemos tenido que hacer. Por cierto, recortes que han sido recomendaciones de la Unión Europea a la que pertenecemos. El problema es que cuando queremos participar de un club, tenemos que aceptar las reglas del club. Y si el club nos dice que en determinado momento existe la necesidad de tener que hacer de tener que tomar unas medidas determinadas, porque si no la pertenencia al club se convierte en algo más incómodo, pues lo queramos o no, tenemos que aceptarlo. La cuestión es cómo vamos deglutiendo eso, cómo lo metabolizamos y cómo hacemos que social y económicamente no se deteriore más nuestra sociedad, ¿no? El otro día en el Wall Street Journal estuve leyendo a Paul Farrell, es uno de los columnistas precisamente, y hablaba, y tú que has estado mucho tiempo en Nueva York lo tendrás que saber, hablaba que el 1% de la población de Estados Unidos era súper rica, millonaria. Sí. Y el 99% estaba, muchos de ese 99% por debajo del umbral del nivel de la pobreza. De la pobreza, efectivamente. ¿Crees que podemos llegar a eso aquí también en Europa? Estamos en eso. O sea que no sé qué porcentaje existe. Son niveles un poco más altos, pero posiblemente. Pero en todo caso estamos en eso, y estamos en eso a nivel mundial. La globalidad nos ha llevado a que las diferencias entre los más ricos y los más pobres sea escandalosa. Pero eso depende en todo caso también de nuestra actitud, ¿no? Y yo creo que todos podemos hacer algo porque eso mejore. Es verdad que el que se siente en la necesidad, como decía mi abuela, la necesidad tiene un pincho y uno busca hasta debajo de las piedras la posibilidad de salir adelante. Cuando se habla de
de un apaciguamiento social porque existe una gran bolsa de productividad B, trabajadores que trabajan fuera del ámbito de la seguridad social, impuestos que no se declaran, todo esto, todos somos partícipes, todos conocemos que esa situación se desarrolla y lo que tenemos que hacer es crear un ambiente en el que de nuevo no tengamos que volver al siglo de oro español y el pillo sea el héroe. ¿No? Aquí la responsabilidad es algo compartido, evidentemente, y todos podemos poner de nuestra parte, ¿no? Y lo que sí debemos hacer es crear una sociedad que sea capaz de controlar esos desfases tan enormes entre los más ricos y más pobres, poniendo siempre la normativa por delante y haciendo que la normativa se cumpla y siendo además consecuentes con eso. O sea que si existe una normativa, que la cumplamos todos, que no exista la excepción para mí y el resto que lo cumpla. No, yo también. Hay una cosa que es fundamental, para mí es un trío: formación, cultura, educación. Un pueblo sin formación, ni cultura, ni educación no es un pueblo, no. Se convierte en otra cosa. Sí. Lo fundamental de la formación, la cultura y la educación es el pensar, el razonar, el raciocinio. Cuando la derecha o cuando los partidos estos de derecha o los gobiernos de derecha quitan eso, ocurre lo que está pasando en Italia muchas veces, que nos da igual todo, o lo que muchas veces también puede pasar en otros países tipo Francia, que ahora se está volviendo la juventud a levantarse contra el gobierno, o en los países del norte de África, donde se está volviendo la juventud a levantarse contra el gobierno. En España, por suerte, crees, por suerte o por desgracia, que esa formación y esa cultura, que ha disminuido un poco, lo que llamamos también valores, los valores de la izquierda, la igualdad, la solidaridad y la justicia social, se pierdan. Yo creo que no, además la gente joven está muy concienciada de que eso es así, ¿no? El problema fundamental es que nadamos contra corriente. La situación actual, dentro de la normalidad democrática, se ha llegado a una situación de acolchamiento de la sociedad, en la que, bueno, todos estamos mucho más cómodos, no hay que luchar tanto por adquirir determinados derechos, que ya se dan por supuestos, y la cuestión es que el punto de regresión es muy frágil. En un momento determinado podemos volver atrás inmediatamente y no darnos cuenta de que si no aportamos un gramo diario de intención en ese desarrollo y mantenimiento de los valores democráticos, derechos humanos incluidos, todo lo que queramos, nos podemos encontrar en situaciones que, con el desconocimiento de la historia, y ahí sí a veces pecamos en la formación, no se hace hincapié en el conocimiento de la historia, y aquellos que no conocen la historia están derivados a repetir la historia, pues hay que tener mucho cuidado con esa situación. No, de todas maneras, sigo pensando que la concienciación social existe, pero en algún momento hay que darle un cauce y que sea la crítica, no la crítica del bar, sino la crítica de verdad, ¿no? Ser capaces de hacer una nota crítica a un periódico, poder pedir el libro de reclamaciones en un establecimiento porque no sé. Y eso los españoles no lo hacemos. No estamos acostumbrados. No lo hacemos. Entonces, utilizando la norma que tenemos, lo podemos hacer perfectamente. Hay una pregunta que es natural que salga ahora. Quizás tú fueras muy pequeño cuando luchábamos, yo ya que soy mayor, cuando luchábamos por aquello que se llamaba libertad, en la época del dictador. Sí. Luchábamos por aquello de libertad porque no podíamos hablar. Ahora podemos hablar. Tenemos que luchar por la dignidad. No sé qué es peor, si la libertad o la dignidad. Me refiero a la dignidad en el puesto de trabajo. Sí. Te estoy hablando ahora como trabajador que soy.
la dignidad en el puesto de trabajo. Tú sabes que hay 3.300.000 y pico parados en España, evidentemente, cerca de 1 millón en Andalucía, evidentemente. La situación es muy difícil, muy difícil. Sí. Ahora te estás dirigiendo a esos parados que están ahí. Y ahora eres tú trabajador de el canto, del bel canto, el que se dirige a esos trabajadores. Ahí tienes la cámara, Carlos. Sí. Yo creo que hay algo fundamental. Cuando se habla de dignidad, tiene que ver directamente con conocimiento personal, formación y criterio. Eso es algo que no podemos dejar en otra instancia. Es nuestra responsabilidad. A partir de ahí seremos capaces de decidir si aquello que se nos presenta es justo o no, nos parece bien o no. Cuanta más gente participe de ciertas ideas, será más fácil poder conseguir determinados objetivos sociales, económicos. Pero sin embargo, hay algo fundamental, y es que es la persona la que decide en cada momento, y que el trabajo debe ser, aparte de un modo de obtención de riqueza, debe ser un modo de obtención de riqueza personal. Y es tan importante que uno se sienta cómodo en lo que hace, que por eso acceder a los trabajos al que todo el mundo tiene derecho, se convierte en una elección que ya arranca en el momento de la formación. Así que hay algo sobre lo que quiero remachar mi idea, y es que nuestro destino final laboral empieza cuando entramos a los 3 años en la enseñanza preescolar. Y todo ese recorrido nos permitirá poder acceder a mejores puestos de trabajo, no sé si mejor remunerados por la situación en la que nos encontramos ahora, pero sin embargo que seamos capaces de asumir como nuestro ese desarrollo personal que nos permita desarrollar la labor a la que podamos acceder o que nos toque en un momento de necesidad como este en el que nos encontramos.